Pues bien, señores, toca analizar sobre la salida rotunda de Julián Álvarez del Manchester City al Atlético de Madrid. No pudo con la competencia de Erling Braut Haaland, o por qué el argentino no pudo tener los minutos necesarios para poder seguir estando en el conjunto inglés y tener que buscar nuevos aires en otra institución. En este caso, como ya he mencionado, el equipo colchonero podrá también triunfar en el cuadro del Cholo Simeone. Esto y más analizaremos ya en el siguiente video. Sin más, comenzamos. Pues bien, señores, toca analizar un poco el pasaje que tuvo Julián Álvarez con el Manchester City, equipo que llegara en el año de 2022, procedente del equipo argentino River Plate, cercana a la cantidad de los 27 millones de euros que desembolsaría el conjunto inglés, y con un vínculo que lo mantendría hasta el año de 2028. Lamentablemente o afortunadamente actualmente, Julián Álvarez buscará nuevos aires, nuevos minutos ante la falta de estos mismos. Era claro que la competencia importante que iba a tener sobre el propio futbolista noruego Erling Haaland, que de hecho llegan en el mismo verano de 2022, aunque si bien es cierto, el jugador noruego con más cartel en el fútbol europeo. Ya se ha mostrado algunas temporadas con el equipo germano del Borussia de Dortmund, y era claro que iba a ser el eje de ataque, la referencia, la estrella en esa posición, en la instancia de marcar goles principalmente. Julián Álvarez, si bien es cierto, principalmente suele desempeñarse como un eje de ataque, es un delantero con mucho más movilidad, que puede marcarse con media punta, que puede llegar en segunda línea, que también puede jugar como extremo por derecha, y en esa instancia no desentonarían tanto con el otro fichaje que también tiene el Atlético de Madrid, el jugador también Sorloth, el procedente del Villarreal, este jugador más estático, más clavado dentro del área, a lo que en primera instancia se podría pensar que Julián Álvarez podría jugar como un media punta, como un enganche ahí, o como un extremo en el Atlético de Madrid. Esa garra, esa instancia en buscar el balón, morder y pelear constantemente eso, y también la movilidad al espacio, que es un jugador bastante rápido y definidor, pues quizás podrían ser algunas de las particularidades por las que no habría terminado de convencer o encajar, principalmente en el aspecto táctico de Pep Guardiola. Pep Guardiola jugaba evidentemente en una situación de la posesión, un juego más posesivo, con toques, con filtros que realizaban en el área, ¿no? Y Julián Álvarez, si bien es cierto, tiene esa movilidad de llegar por dentro, finalizar jugadas, tendría otros jugadores con similares características, y que no solamente era la competencia propiamente con Erling Haaland, tenía también la competencia con Bernardo Silva, con Phil Foden, con Kevin De Bruyne, es decir, hasta con Jack Grealish tenía esa competencia por toda la gente que tenía agrupada regularmente Pep Guardiola en los últimos tramos, y era claro que era muy complicado principalmente mantener un referente, un eje de ataque en esa competencia parejera que tenía con Erling Haaland, que si bien es cierto es un jugador más clavado y que no tiene tanta polivalencia, regularmente la situación es lo siguiente, es que el jugador pues no tendría esos minutos, y que a la postre de cierto tiempo iba a causar esta situación, una posible salida. La primera temporada, pues si bien es cierto, ahí estuvo adaptándose, intentando pues ahí pelearle el puesto a Erling Haaland, buscar incluso esa comunión, que jugaran los dos. No se pudo dar tanto por esa situación, por ese aspecto táctico que tiene Pep Guardiola al jugar de la manera en que juega, ¿no? Esa posesión, no jugar al espacio, a las transiciones largas, no, es donde también puede sobresalir mucho este tremendo jugador, que a la instancia sí lo podrá hacer bastante con el Atlético de Madrid. A veces esa manera de replegar e ir a los espacios es donde también podría repercutir notablemente y asociarse de buena manera el jugador argentino. Eso, para mi punto, sería la situación por la que no habría triunfado. Luego también está la confianza que pueda tener el propio Pep Guardiola, porque es un jugador bueno, sinceramente, es un jugador que a mí sinceramente me hubiera gustado que hubiera llegado al Real Madrid.
después de la salida de Karim Benzema, pero ya luego, al día de hoy ya con lo que tiene el Real Madrid, pues quizás hasta suele ser un poco innecesario, hay que decirlo, pero bueno, no se descarta, ¿no? Hay posibilidades. Y así como tampoco se descartaría una posibilidad si en alguna temporada más adelante Rodrigo Góez partiera con destino a Manchester City y poder buscar a este jugador que podría también repercutir en esa parte, aunque pues ese es un tema de otro video, pero sí sería un jugador muy interesante sinceramente. No hizo tan mal los números, a pesar de todo eso, tuvo 103 partidos, 36 goles, 18 asistencias. Yo creo que le faltó esa consistencia, ¿no? Esa manera de jugar partido a partido. De hecho, ya abrió una repercusión importante entre declaraciones cruzadas cuando estaban los Juegos Olímpicos, mencionando al propio Pep Guardiola que, pues de cierta manera, él quería también jugar los partidos importantes, ¿no? Ser un jugador que marcara diferencia. Si bien es cierto, a día de hoy el argentino promedio dirá, no, pero es que ganó la Copa del Mundo, ha ganado esto y lo otro, pero luego también es que tampoco ha sido ese jugador determinante, no ha sido ese jugador diferencial que sea ese líder que juegue cada 8 días, y yo creo que eso es lo que quiere Julián Álvarez, ganar los títulos evidentemente, pero jugar principalmente, ser ese protagonista en algún club donde pueda estar desempeñándose, como en su momento lo hiciera en el equipo de River Plate. Por su paso por el Manchester City, pues no pasó nada de nada, y a día de hoy en el Atlético de Madrid, pues podría tener más esa referencia. Y digo nada de nada en la situación de ser un protagonista, porque no fue un protagonista Julián Álvarez, más allá del buen desempeño futbolístico que en minutos y rendimiento sí tuvo, porque sí tuvo eso, pero luego está eso que yo menciono, ¿no? Que pues quiere ser un jugador más habitual, un jugador referente en su equipo, un jugador por el que cada partido se espere algo y que intente marcar esa diferencia, que yo creo que con la confianza del Cholo Simeone, con el estilo de juego que también se tiene, yo creo que va a ser un jugador, una pieza fundamental en el cuadro del Cholo Simeone, sinceramente, y que puede agruparse, asociarse de buena manera con Sorloth, que yo creo que este jugador noruego también pues tiene grandes cualidades y que pueden ser una pareja importante, ¿no? Luego yo creo que el Atlético de Madrid tendrá un cuadro tremendo para la próxima temporada, y yo creo que debe de ser un jugador diferencial en el Atlético de Madrid, porque pues el desembolso que se estaría haciendo, pues se especula, ¿no? A día de hoy, en cuanto terminaría cerrándose, se especula entre 90 a 95 millones de euros, 75 del pase y entre 15 y 20 millones de euros en cuestión de objetivos, bonos y demás. Y eso está claro que hoy es un fichaje de los más caros del Atlético de Madrid, solamente por debajo de Joao Félix, que resultó ser un fiasco, Thomas Lemar otro poco también, que resultó ser un rotundo fracaso, y este caso sería pues el tercer fichaje más caro, y luego la venta más importante del Manchester City, que es este jugador en 95 kilos aproximadamente, juntando toda esa parte, si es que consigue todos los objetivos que se le estarían planteando, y luego pues la manera en que lo consigue, 27 millones de euros, y luego la ganancia que tendría ya al final, que es sin lugar a dudas una gran cantidad, más allá de que este equipo sea un equipo estable y que no es que tenga dinero ilimitado, pero sabemos que en la cuestión económica pues no la suele pasar tampoco nada mal. Entonces pues yo creo que en esa referencia pues Erling Haaland le gana la partida, es un jugador más clavado, que te puede marcar goles constantemente, que suele ser un jugador más definidor y que no busca estar ocupando otras posiciones que regularmente a día de hoy ya tiene el Manchester City, porque Guardiola está claro que necesita ese finalizador también en partidos cerrados, en partidos donde se te cierren por el propio estilo de juego, y que este jugador que tiene ese don con el gol, y que yo creo que incluso más que el propio Julián Álvarez, pues yo creo que por ahí partiría esa situación. Es un jugador un poco más diferente en el gol, y yo creo que mere llanamente por ahí va la cosa, ¿no? En la cuestión táctica que pueda acomodar Pep Guardiola, y luego también en lo que necesita el propio Pep Guardiola, el propio juego, y la situación de la facturación que también te puede hacer el propio jugador Erling Haaland, a diferencia un tanto del propio Julián Álvarez, ¿no?
Pero en fin, no estoy diciendo tampoco que Julián Álvarez sea un tronco, que sea un mal jugador, sino en las necesidades a día de hoy. Y yo creo que, por ejemplo, lo digo, en el Real Madrid sería un buen jugador, hubiera sido un buen jugador en el momento que a lo mejor no estuviera Kylian Mbappé. A día de hoy es bastante complejo en esta instancia, aunque pues evidentemente puede jugar como un extremo por derecha, pero en fin, un fichaje tremendo, una bomba que ha hecho el Atlético de Madrid, calladito, ha hecho un tremendo fichaje. Y yo creo que por eso, entre comillas, habría fracasado Julián Álvarez. No quiero decir que fuera un fracaso, pero en las exigencias que tiene un jugador, es argentino y demás, yo creo que pues la idea era consolidarse en el Manchester City, en el equipo que te compra, ser un jugador importante en un tremendo equipazo y ya está, ni hablar. Entonces veremos en esta segunda oportunidad en el fútbol europeo las oportunidades que también las deba de aprovechar y cuál va a ser su rendimiento en las próximas temporadas, donde estará vinculado hasta el año de 2029. 5 temporadas, un tremendo fichaje que ha desembolsado el Atlético de Madrid. ¿Cómo lo ven?